Cristian Toti Donoso, ya tenemos conectadas primero que todo a Leila Nuch, ¿cierto? Conductora de Camiseteada junto a este matinal, con una tremenda invitada también que ella misma va a presentar. Así que ya ponemos en pantalla a Leila Anuch. ¿Cómo estás, Leila? Buenos días. Muy bien, ¿y ustedes? Este día tan lluvioso y extraño en estos momentos, ¿cierto? Empezamos una semana muy tropical acá en nuestro querido Concepción. Oye, y literalmente porque tú cruzas el puente y tú miras hacia el sur de la octava y se ve despejado, se ve abierto y hacia Concepción se ve muy cerrado con harta lluvia. Trópicos. Exacto. Estas son las sorpresas que nos da vivir acá en la octava región. Así es. ¿Cómo estás, Leila? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy bien, y ustedes espero que también hayan tenido un muy buen fin de semana y que estemos partiendo esta semana con toda la energía para tener grandes resultados. Así es. Leila, nos trae una invitada hoy día en la sección de Camiseteadas. Por favor, preséntala. Así es, les traigo a una invitada de lujo que estamos repitiendo. Esta es la segunda vez que nos va a acompañar nuestra queridísima Paz Charpentier. Ella es abogada, penquista, y en esta oportunidad la hemos invitado a Camiseteadas nuevamente para que podamos debatir distintos temas de actualidad y contingencia nacional y regional, por supuesto, con nuestra querida Paz. Paz, bienvenida nuevamente al segmento de Camiseteadas. Hola Leila, Tote, César, ¿cómo están? También quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de todos los medios de comunicación que leí que tenía, o sea, que escuché que tenían, La Galaxia, etcétera. Que bueno, me alegro demasiado que a todas las personas que estén desde allí escuchándonos, un abrazo muy grande. Y cada galaxia que se encuentra, ahí estamos presentes el matinal. Así que... Excelente, no, excelente. Mira la también, tecnología, ¿viste? Sí, saludar también a la gente que nos ve por mundo. A propósito que, no sé si lo saludamos, ¿cierto? De Valparaíso hasta Valdivia también. Así que, ¿cómo estás, Paz? Tanto tiempo. Bien, muy bien, contenta, porque ya se nos viene una semana que noticiosa, ¿verdad? Bueno, como todas las semanas en este país, que la verdad que últimamente son extremadamente noticiosas, pero esta particularmente porque es semana de elecciones y eso va a determinar sin duda, si no los años, por lo menos los futuros meses, la certidumbre, la incertidumbre, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los nuevos o antiguos liderazgos, lamentablemente en muchos casos, que van a llegar al Congreso, quiénes van a pasar a la segunda vuelta presidencial? Así que me imagino que todo Chile está expectante acerca de eso. Aparte que en mi caso soy candidata a diputada, así que imagínense ustedes cómo estoy. Pero bien contenta y quiero agradecer la invitación de todos ustedes, particularmente a Leila. Querida Paz, bueno, la verdad es que la última vez que estuvimos conversando acá en Camiseteadas, en esa oportunidad, estabas en la previa de tu candidatura por constituyente y quiero partir precisamente por ahí, por esa parte. Pero en el fondo, muchas veces uno se olvida también, en el fondo, tú no ganaste, pero sí fue una muy buena votación la que sacaste. ¿Cómo viviste esa experiencia? Y en el fondo, ¿cómo también te hace hoy día parar en tu poder como mujer, como una mujer camiseteada, para poder decir, ¿sabes qué? Me atrevo y quiero seguir yendo por un nuevo reto electoral. Cuéntanos cómo ha sido todo este tiempo para ti. Mira, la verdad es que primero yo he notado un cambio sustantivo en las personas. Durante la elección de los convencionales, las personas estaban con una actitud un poco onírica. ¿En qué sentido? En que realmente creían que una nueva constitución iba a resolver todos los problemas de la sociedad y por lo tanto mi sector político, el sector político al que yo pretendo representar hoy como candidata a diputada, estaba siendo muy mal mirado. Porque pareciera que existía como un sesgo en el siguiente sentido, como que ser de derecha, por así decirlo, era algo así como una persona que estaba a favor de continuar con las demandas sociales pendientes, sin resolución. Y entonces era muy fuerte enfrentar a las personas porque muchas veces la energía era súper negativa, no querían conversar contigo, existían muchos prejuicios, etcétera. Y hoy, con todo lo que ha pasado, la verdad es que la actitud de las personas creo que ha cambiado bastante. Creo que nuestro país viene de vuelta, digamos, en esta pasada. Está consciente de que el proceso constitucional, la verdad es que no era el paraíso, ¿verdad? Sino que está lleno de problemas, que las demandas sociales que se suponía que debíamos avanzar y resolver aún están pendientes precisamente por el proceso constitucional y por lo tanto creo yo, al menos he sentido por parte de la ciudadanía, de las personas, ¿verdad?, en el terreno, una actitud
hacia nuestro sector político completamente distinto, y sobre todo teniendo presente cuál en el fondo fue nuestra postura durante el proceso constitucional y cómo en el fondo los costos que para nosotros ha tenido decir la verdad. Entonces yo creo que las personas están valorando eso y creo que eso es importante porque también nos hace despertar tal vez de un sueño, más bien de una energía o de un contexto que era muy difícil en el fondo quebrar o partir explicando la realidad, y en cambio hoy la gente está mucho más racional, menos emocional y muchísimo más racional, y en ese sentido creo que eso es positivo para enfrentar la próxima elección, estimada Leila. Paz, bueno, los que te conocen saben que tu profesión, algunos no te conocen, tú eres abogada, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que te preocupa desde el punto de vista jurídico? ¿Qué es lo que te preocupa de esta convención? Sí, mira, a mí hay algo súper que tal vez es uno de mis móviles principales para poder enfrentar esta elección o esta candidatura a diputada, y que es un riesgo esencialmente jurídico. Y es que, miren, la Constitución actual regula en su capítulo 15, ya esto es latero, pero es súper importante porque para que las personas nos entiendan un poco. En el capítulo 15 se regulan todas las reglas del proceso constitucional, ¿ya? Todas las reglas. Esas fueron las reglas que se plebiscitaron para llevar adelante este proceso, y esas son las reglas que la ciudadanía aprobó para llevar adelante este proceso. ¿Qué pasa hoy? Que tenemos una convención constitucional que no está respetando esas reglas, ¿ya? Y eso es extremadamente grave porque esas reglas fijan los mínimos democráticos dentro de los cuales la convención debe desarrollarse. Por lo tanto, si es que eso no se cumple, la verdad es que constituye una verdadera afrenta para las personas, para los ciudadanos, ¿verdad? Sobre todo respecto a aquellos aquellos que votaron apruebo, teniendo presente, por ejemplo, la regla de los 2/3, teniendo presente que, por ejemplo, Chile tiene que continuar siendo una república democrática, digamos, cosas básicas que están consagradas en esas reglas. De manera que a mí lo que más me preocupa es, primero, que la Convención Constitucional no está respetando estas reglas del proceso, y adicionalmente que existen muchas fuerzas políticas dentro de la Convención Constitucional y también dentro del Congreso que tienen ganas, que tienen el ánimo de poder modificar estas reglas que fueron aprobadas a través del ejercicio soberano que representa el plebiscito, a través de la aceptación del pueblo. Entonces tenemos a políticos, ¿verdad?, que se miran el ombligo y que están aún dispuestos a modificar las reglas que incluso fueron aprobadas por nosotros, que no son susceptibles de modificación. Entonces, a mí eso es particularmente lo que más me importa, porque no debemos olvidar que al final una constitución lo que hace es ponerle límites al Estado, es decir, límites a los políticos, al poder de ellos. ¿Qué pueden hacer respecto de nosotros? Y eso es realmente complicado y al menos a mí me tiene extremadamente preocupada, y es importante que las personas lo sepan. Los políticos no están respetando las reglas que nosotros aceptamos para el proceso constitucional, ¿ya? Y eso es gravísimo, y me parece a mí que creo que no se está tampoco visibilizando de la manera que tiene que ser. Y bueno, al menos yo cada vez que puedo lo explico, porque realmente tal vez es un poco técnico, enredado, pero la cuestión es bien simple. Teníamos unas reglas, esas reglas fueron aceptadas por la ciudadanía en un 80%, mucha gente votó teniendo presente, por ejemplo, la regla de los 2/3, y hoy esas reglas no se están respetando ni por la convención y tampoco se pretenden dejar así mismo por el Congreso. Y eso me parece a mí que constituye una afrenta para la ciudadanía, y eso es un riesgo jurídico esencial, determinante, muy grave, y que no es de paranoia ni nada, digamos, son los hechos. Paz, y en esa misma área, en el mismo ámbito, nosotros hemos visto distintos tipos de vulneraciones desde un punto de vista también ético, moral, jurídico, como tú también lo esclareces, pero también aquí estamos bastante claros y un poco en lo personal decepcionados, porque acá Contraloría dice que no va a sancionar, de que no se va a inmiscuir en este proceso de la Convención Constituyente, tampoco los tribunales. Entonces, ¿qué opinas tú ante esta falta de constitucionalidad, o mejor dicho, impunidad que está teniendo el grupo que hoy día está trabajando nuestra Carta Magna? Sí, mira, hay varias cosas allí. Uno, que así como que, claro, Contraloría ha manifestado que no tiene poder para poder sancionar a la Convención Constitucional frente a ciertos aspectos, ¿ya? Sin embargo, si bien se trata de una convención autónoma, la verdad es que hay dos cosas relevantes. Uno,
que de todas maneras las personas que están dentro de la Convención Constitucional tienen derechos humanos y tienen las garantías que están establecidas en nuestra actual Constitución. Es por eso, de hecho, que se han presentado algunos recursos de protección tendientes a proteger esas garantías que han sido vulneradas dentro de la Convención Constitucional respecto a algunos convencionales. Eso es una cosa, ¿verdad? Y de hecho se acogió a admisibilidad, o sea, a tramitación, perdón, algunos de los recursos. Eso está pendiente de resolución, pero no es como que no se puedan tocar absolutamente nada. Y segundo, que hay otro recurso que está establecido respecto de los procedimientos. Es decir, si se infringen reglas de procedimiento dentro de la Convención Constitucional, esto se puede recurrir, se pueden promover recursos, se pueden promover acciones para ser conocidas por la Corte Suprema, ¿ya? Eso por una parte, digamos, hay ciertas acciones jurídicas que se pueden llevar adelante para exigir el cumplimiento o el respeto a ciertos derechos. Y por otro lado, claro, eso que uno dice de repente, chuta, la convención no tiene reglas, bueno, la verdad es que un poco impreciso, ¿sabes por qué? Porque resulta que una cosa es que no existan reglas y otra cosa es que las reglas no quieran ser aplicadas por algunos convencionales o por algunos sectores políticos. Por ejemplo, el caso de Rojas Vade, ¿cierto? Este caballero mentiroso que llegó a la Convención Constitucional diciendo que tenía cáncer, ¿verdad? Abusando de el dolor y los sentimientos de las personas para llegar allí. Y resulta que ahora dicen que no, que Rojas Vade, ¿cierto? Se supone que renunció, ¿verdad? Pero sigue recibiendo su sueldo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que modificar las reglas, tenemos que incorporar una regla especial, o no, tenemos que modificar la Constitución. Y la verdad es que eso no es así. La cuestión es muchísimo más simple. ¿Por qué? Porque a los convencionales les rigen las mismas reglas que a los diputados. Y en ese contexto, el convencional Rojas Vade lo que debe hacer es presentar su renuncia, ¿verdad? Esa renuncia fundada en una enfermedad grave que le impide llevar adelante el ejercicio de su cargo, ¿verdad? Esto es autorizado por el Tribunal Constitucional y entonces saldría de la Convención Constitucional sin reemplazo, tal como lo dice la Constitución vigente en su articulado. O sea, acá hay claramente establecido un procedimiento. Lo que pasa es que ese procedimiento no le gusta a la izquierda radical, ¿verdad? A quienes están pasando máquina, a quienes están haciendo lo que se les antoja dentro de la Convención Constitucional. Y como no les gusta esa regla, y no les gusta particularmente porque Rojas Vade, de acuerdo a las reglas establecidas, si renuncia no tendría reemplazo y eso significa perder un escaño, entonces están armando, digamos, levantando un polvo innecesario. Y esa cuestión es grave porque ahí hay otro incumplimiento, una regla que existe, pero que se omite porque no les acomoda. Y eso es lo grave, que esta gente, digamos, gran parte de los convencionales, excluidos los convencionales de la derecha, por cierto, piensan que las reglas les aplican cuando ellos quieren que les apliquen. Y la verdad es que hay algo claro en este país y algo que nosotros tenemos que defender con mucha fuerza. Aquí existe igualdad ante la ley y las reglas no se construyen, se interpretan de manera literal como están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y se aplican en igualdad de condiciones para todos los chilenos. No puede ser que tengamos ciudadanos de primera y segunda clase. Están los convencionales y el resto de los chilenos. No, pues si las reglas están establecidas allí, aunque no les guste. Y eso a mí me parece grave y yo creo que tampoco lo estamos visibilizando de la manera que corresponde para que las personas se enteren de que este señor Rojas Vade no solamente es un mentiroso, sino que además tortura las reglas existentes del proceso constitucional a su antojo, sigue recibiendo su sueldo, él y todos sus asesores. A mí eso me parece gravísimo. O sea, me parece gravísimo, sobre todo teniendo presente que tenemos que estar en un momento austero en nuestro país, ¿verdad? En donde tenemos que restringir los gastos a como dé lugar. Pues si en el fondo estamos en una crisis económica galopante, yo creo que las personas que van a la feria y se dan cuenta de lo caro que está el pan o lo caro que están los pimentones, lo tienen absolutamente claro, digamos. Leila. Así es. Perdón, es que me enojó este tema. No, pero está bien que te apasione, paz, está súper bien. Y hace 2 semanas atrás Cecilia Uvilla también nos comentaba exactamente lo mismo. Una constituyente nos decía de que no se tiene que legislar para que el señor Rojas Vade tenga otra salida diferente a las que ya existen en las reglas del juego actual. Sí. Paz, bueno, entremos en terreno de tu candidatura. Tú fuiste candidata a la convención y ahora eres candidata a diputada por el Distrito 20. Y un tema súper importante es el terreno. Conocer qué opinan las personas y desde ese punto de vista, ¿qué crees tú que nos falta o qué necesitamos nosotros como chilenos? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿En qué tenemos que trabajar para que todas estas cosas que tú estás nombrando y más mejoren? Sí, mira, justamente estaba pensando mientras hablaba y hay obviamente un sinnúmero de demandas sociales insatisfechas, partiendo por la seguridad y el orden público, ¿verdad? El narcotráfico es una cuestión que sin duda es transversal
horizontal y verticalmente, es decir, está en toda nuestra sociedad y yo creo que eso es uno de los temas fundamentales que tenemos que enfrentar. Obviamente, pensiones, educación, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Me acuerdo un número. Resulta que, de acuerdo a un informe de la Comisión Productiva, Comisión Nacional de Productividad, fíjate que hay un número, dice, hay un 53% de ocupación de los quirófanos en Chile, de los horarios para ocupar los quirófanos en Chile, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque los quirófanos resulta que se pueden ocupar entre las 8 y las 5 de la tarde. Y tenemos una capacidad que está a un 53% de su uso. Sin embargo, tenemos unas listas de espera en Chile que son una cuestión que las personas podrán saber en su casa, años, ¿verdad? Entonces uno no entiende cómo teniendo quirófanos a un 53% de ocupación al día, existen personas en lista de espera. Entonces yo creo que ahí hay muchísimo que trabajar, ¿verdad? Porque los recursos, tanto humanos como también desde la perspectiva estructural, ¿verdad? De instalaciones, están. El punto es que se mal utilizan. Entonces yo creo que eso, hincarle el diente a eso, imagínate que el número es algo así como, chuta, nosotros logramos alcanzar o subir el uso de los quirófanos a un 70% y logramos disminuir en un 30% las listas de espera. Eso es, pero es un número muy grande. Es un número extremadamente grande, digamos. Entonces a uno le llama la atención que todo el mundo diga, no, hay que invertir más recursos, más recursos, más recursos. Oigan, ¿qué más recursos? Si los recursos están ahí, el punto es que no se están ocupando. Y eso es lo que, al menos a mí y a la gente que está en esas listas de espera, pucha que le da rabia, porque va a pedir hora, ¿verdad? Pasa por afuera el quirófano y lo ve vacío. Y no puede entender que no lo operen. Entonces, a mí esa cuestión, creo que allí hay una oportunidad en ocupar adecuadamente los recursos y bueno, y para eso tenemos que modernizar el Estado, tenemos que analizar en qué se están ocupando los recursos, ¿verdad? Tenemos que redestinar muchísimos recursos que se están malgastando. Ahora, eso desde la perspectiva de qué nos haría falta. Hay un sinnúmero de otras propuestas sin duda que a mí me gustaría avanzar, pero creo que partiendo por eso, sin efectuar ningún gasto, si se fijan, adicional, podríamos mejorarle sustantivamente la vida a miles de personas. O sea, optimizar los recursos que tenemos y el personal. Oye, sí. Paz, mira, el trabajo de un parlamentario es muy importante para la ciudadanía. A veces sentimos que no se hace, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo evaluamos un parlamentario? Porque nosotros podemos evaluar un alcalde viendo si es que las veredas están bien mantenidas, ¿cierto? La pintura, el área verde, la seguridad, etcétera. Pero un parlamentario, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, es tan importante su trabajo, pero dentro de ese trabajo que es importante, ¿cuáles son las leyes que duermen hoy día? Que bajo tu criterio deberíamos sacar en el Parlamento de manera inmediata. Sí, mira, como hay un dicho que dice, por los frutos te vamos a juzgar, algo así. Te conoceréis. Y creo que eso es fundamental. Sí, es verdad. O sea, en el fondo, para los parlamentarios, sus frutos debieran ser las leyes. ¿Cuántos proyectos presentaste y cuántos proyectos lograste sacar adelante? ¿Y qué tan aceptados son esos proyectos por parte de quienes te eligieron? ¿Por qué? Porque me parece a mí que la participación ciudadana, el contacto directo del parlamentario, ¿verdad?, con la gente constantemente es súper importante, porque si no vemos a parlamentarios completamente desconectados de lo que está pasando en su distrito, ¿verdad?, en sus barrios, y eso no puede seguir pasando porque yo creo que es una de las causas que ha transformado la política en lo que es hoy. Algo que pareciera ser que no le soluciona problemas a nadie en circunstancias que constituye una de las cosas más importantes que tenemos como país. Dentro eso primero, y segundo, creo yo que una de las reformas más importantes que ha estado durmiendo no 2 años, sino que décadas, digamos, es la reforma en materia de pensiones. Uno de los carteles que todos escuchamos, uno de los gritos y de los carteles que vimos más reiteradamente durante el estallido, ¿cuál fue? Pensiones. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos escuchan, ¿verdad? ¿Qué nos perturba? ¿Qué nos duele en el corazón? Que nuestros papás tienen malas pensiones, ¿verdad? Que nuestros abuelos tienen malas pensiones y que nosotros, en el fondo, que estamos tratando de avanzar en nuestra vida, de progresar, de tener mejores condiciones materiales para nosotros y nuestros hijos, también tenemos que echarnos al hombro, porque es nuestra familia y lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Las pensiones de nuestros papás, de nuestros abuelos. Eso a mí, que esté pendiente la reforma de pensiones hace décadas, me parece una burla para las personas. Y sobre todo
con más fuerza todavía después del famoso estallido, porque era sin duda la primera demanda social, la demanda social más importante. Uno ve todos los estudios de opinión, ¿verdad? Las encuestas y pensiones sigue siendo, en el fondo, el talón de Aquiles de la sociedad chilena en circunstancias que requiere un mero acuerdo por parte de los políticos. Y aquí es bien claro, el problema de pensiones en Chile es que ahorramos poco, ¿verdad? Y ahora con el desmantelamiento de nuestro sistema mixto de pensiones a través de los retiros, la verdad es que nadie está hablando de reintegro. Todos hablamos de cómo nos estamos gastando la plata, ¿verdad? Boric, que es el candidato que nunca ha producido nada, porque pasó de gastarse la plata de sus papás a gastarse la plata del Estado, ¿verdad? A favor de los retiros, ¿verdad? A favor de aumentar sin duda el gasto estatal hasta llegar a niveles que inimaginables, pero nadie está hablando de cómo vamos a reintegrar todos los fondos que nos hemos gastado, porque de eso depende, de los ahorros depende que tengamos el día de mañana buenas pensiones. Entonces a mí, yo extraño, y a mí me da rabia, de verdad que la reforma de pensiones todavía está en el Congreso y después del 2019 con más énfasis, ¿verdad? Porque es aún peor en circunstancias que era la demanda más reiterada. Y por eso es que al menos yo soy partidaria de conservar un sistema mixto de pensiones, esto es que se estructura en 3 pilares. Uno, el pilar solidario, que tenemos que aumentarlo, que es el pilar que beneficia a las personas que no han podido cotizar por distintos motivos y que no tienen una pensión. Entonces tenemos que aumentar el pilar solidario, ¿verdad? Aumentar la capacidad del Estado en ese sentido, hay que aumentar el gasto en ese punto, ¿verdad? Porque para eso está el Estado, pero también tenemos que fortalecer el pilar individual, donde van las cotizaciones obligatorias, tenemos que aumentar el porcentaje de cotizaciones obligatorias, tenemos que complementar la cotización obligatoria con un porcentaje del IVA que pagamos para que se vaya directamente a las cuentas de capitalización individual y por supuesto tenemos que promover a través de incentivos tributarios el ahorro individual, que es el ahorro individual voluntario, que es el tercer pilar de este sistema de capitalización o de nuestro sistema de pensiones, que dicho sea de paso es un sistema mixto porque se estructura en estos 3 pilares, el pilar solidario, el pilar de ahorro individual y el pilar voluntario, ¿ya? Y esos son los 3 pilares de nuestro sistema de pensiones para algunos que dicen que no, nuestro sistema no es ni solidario, ni mixto, ni nada, ¿verdad? Como que fuera un monstruo y no es así. Nada. Sí. Paz, pero así ¿será que esa yo creo que es la demanda con de más sentía. Paz, ¿será que hace falta ponerse de acuerdo entre los políticos o hace falta que de una vez por todas los políticos se alejen del mundo empresarial? Porque yo tengo la sensación que esto no se ha modificado porque el empresariado hoy día, las grandes familias han manejado a la clase política. Y la manejan desde el minuto en que un político acepta plata para sus campañas políticas. Entonces, ¿cómo me puedo ir yo contra una gran empresa, un gran accionista, una gran familia si me pone plata para las campañas políticas? Yo creo que por ahí, por ese acuerdo entre políticos, está todo de acuerdo que las pensiones están malas. El problema es que nadie hace nada y al revés, han modificado las pensiones en estos 30 años para que se empeoren en vez que se mejoren. Sí, 2 precisiones ahí. No son las empresas las que donan a las campañas políticas, sino que las personas naturales. Yo haría esa primera diferencia. Ya no está permitido por ley que donen las personas jurídicas, las empresas, qué sé yo, Cencosud S.A., por ejemplo. No. Aquí quien dona son las personas naturales a través de la plataforma del CERVEL. Y yo discrepo contigo. Yo creo que es una falta de voluntad importante, porque si tú te fijas, el pilar de ahorro solidario es una partida de la ley de presupuesto, de manera que correspondería que los parlamentarios simplemente se pusieran de acuerdo en aumentar el gasto estatal en esa partida. Y segundo, el porcentaje de cotizaciones obligatorias, la verdad es que es de cargo de del propio trabajador cuando uno aumenta la cotización obligatoria. Pero, por ejemplo, una ley, por ejemplo, que tiene que ver con los años que te estiman los años de vida. Eso perfectamente se puede modificar. O, por ejemplo, las pérdidas que pasen a la AFP y no nosotros. Eso no tiene nada que ver con un tema de eso es voluntad política, eso se puede modificar. La otra pregunta es ¿por qué no se ha modificado? ¿Qué hace que los políticos se sientan a la mesa y ¿sabes qué? Bajemos los años o mejoremos o que las pérdidas las tome la AFP? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que ahí también hay otra imprecisión, porque resulta que lo que se utiliza para calcular las pensiones no son las tablas de mortalidad, que son efectivamente hasta los 110 años, sino que la expectativa de vida,
ya que no es lo mismo que porque lo que se hace para calcular la expectativa de vida son las tablas de mortalidad, pero lo que nosotros tenemos para calcular las pensiones es la expectativa de vida, que no son 110 años, son bastante menos. Entonces también ahí hay un tema importante. ¿En qué sentido? En que existen un montón de consignas que nosotros como ciudadanos repetimos, sin profundizar en ellas, en circunstancias que son mentiras. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, además de promover distintas reformas destinadas a lograr un mejor sistema de pensiones, también tenemos que partir por destruir un montón de consignas acerca de lo que en el fondo es el contexto al final de nuestro sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque todas esas consignas al final contribuyen a que convenzamos de alguna manera a las personas que un sistema de reparto es mejor, en circunstancias que un sistema de reparto. Y para que las personas que nos escuchan entiendan, el sistema de reparto depende en alguna medida de que la población laboralmente activa, es decir, los jóvenes, financien las pensiones de quienes son laboralmente pasivos, nuestros abuelitos, ¿verdad?, las personas que se pensionaron. Y en ninguna cabeza del mundo puede caber, en una sociedad que envejece cada día, en donde hay muchas más personas viejitas o mayores que jóvenes trabajando, pueda ser capaz entonces esta población joven, que cada vez es menor, de solventar a una población adulta en laboralmente pasiva. Entonces ese sistema es pésimo, no funciona en ninguna parte del mundo porque se cae por la lógica, permite que se caiga por su propio peso. Entonces a mí me parece grave que nosotros habitualmente repitamos consignas destinadas a destruir nuestro sistema mixto de pensiones, que como ya dije se estructura en 3 pilares, en circunstancias que lo que propone la izquierda radical o más bien incluso la centroizquierda es un sistema que no va a dar mejores frutos que los que tenemos hoy. Por lo tanto, tenemos que avanzar en mejorar lo que tenemos y fundamentalmente también a explicarle a las personas que muchas de estas consignas son falsas. Y son falsas, ¿por qué? Porque tenemos a un conjunto de personas que lo único que quieren es que los ciudadanos sean cada vez más dependientes del Estado. Porque en la medida que sean más dependientes del Estado, entonces los políticos van a tener más poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar en un futuro próximo, ¿verdad?, el derecho de propiedad que tenemos sobre nuestras pensiones por el derecho a pedirle en el futuro a un político de turno una pensión. Y yo creo que nadie, ninguna persona en su sano juicio, cree eso. Si lo que más me dice la gente en la calle es que usted se aparece y no va a volver nunca más, porque así ven a los políticos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el sistema de reparto no funciona hace mucho rato. Pero esta AFP, que yo estoy de acuerdo, a mí me gusta cómo funciona este tema, solo que ha sido mal modificada. Convengamos que el inicio de esto, que lo hizo en su momento Piñera, hermano por supuesto, era hasta el 85, la estimación de vida, ¿cierto? Hoy día esa modificación nos perjudica sí o sí. Eso lo tienen todos los expertos, lo saben, Paz. Y lo otro, que pasar las pérdidas a nosotros tampoco era de origen, no era el inicio, no es parte de la creación de esta forma de pensiones. Ahora, bueno, son modificaciones que yo creo que se tienen que... Claro, se tienen que ir moviendo el camino. Creo que podría perfectamente ayudarnos a mejorar un poquito, ¿no? Mira, lo que pasa es que es un tema bastante profundo el que tú indicas, pero yo al menos perfecto, ¿por qué? Porque para explicar la diferencia entre tablas de mortalidad y expectativas de vida, que yo creo que ahí hay una confusión importante en tu afirmación, yo te invito a ti e invito a las personas que nos escuchan a buscar en YouTube o a buscar en Google cuál es la diferencia entre la expectativa de vida y las tablas de mortalidad, porque obvio que es bastante enredado para poder explicarlo ahora y no tenemos el tiempo suficiente, sí, claro. Pero lo que se utiliza para calcular las pensiones son las expectativas de vida, no las tablas de mortalidad que llevan hasta 110 años. Entonces, ese es un tema que es delicado y a mí me parece que ha existido tal vez una mala información en ese sentido, y aquí no se trata de hacer una defensa corporativa de la AFP. A mí me dan lo mismo la AFP. A mí me importa que tengamos un sistema que permita que nuestras cuentas de capitalización individual, que nuestros ahorros renten, tener buenas pensiones. Me da lo mismo el órgano que las administra, siempre que lo haga bien y en el fondo tengamos una rentabilidad. Obvio que el sistema no es perfecto, obvio que hay un montón de cuestiones que se tienen que mejorar. Aquí yo no soy una persona que conservadora en el sentido de no modificar nada, todo lo contrario. A mí me importa avanzar, pero avanzar en las cosas que son importantes, avanzar en lo que tenemos mal para hacerlo mejor, no pasar de un sistema que ya es sustantivamente, o sea, que es cuestionable, ¿verdad? Pasar a un sistema de reparto, que es lo que proponen la izquierda, digamos. Y para eso tenemos que formarnos, explicar 1000 veces, y yo creo que en ese sentido los retiros nos han servido para explicar cómo funciona este sistema de pensiones, estimado César.
Paz. Y también para delegar o para dejar ver otra realidad. Querida Paz, yo me quiero aquí tirar una opinión muy personal. Si yo pudiera definir a Paz Charpentier, a mi futura diputada, la definiría de la siguiente forma, o con los 3 ejes: salud, reforma de pensiones y que se respeten las reglas del juego. ¿Qué más clarito? Para mí, esa es Paz Charpentier. Linda, Leila. Oye, Paz, muchas gracias. Antes de irnos, bueno, y este domingo se viene un cambio importante en nuestro país, en que tú podrías ser parte de ello. ¿Cómo ves el escenario para los nuevos parlamentarios a partir ya del 21 de noviembre? Oye, Toti, ¿sabes que yo lo veo bien? Porque me parece a mí que vamos a tener un Congreso futuro bastante más equilibrado que lo que es la Convención Constitucional. Porque en la Convención Constitucional ya no hay palabras para explicarlo, ¿verdad? Nos dieron fiesta, como bombo de fiesta. Perdimos absolutamente todo, no tenemos un tercio, no podemos ni tener derecho a la palabra en algunos casos, nos están pasando máquinas. Pero bueno, en el Congreso yo estoy segura, por la percepción que yo tengo en la calle, de que nos va a ir muchísimo mejor y vamos a lograr tener un Congreso bastante más equilibrado y diverso de lo que es la propia Convención Constitucional. Y además con un fuerte aire de recambio, creo yo, y eso también es importante y yo me considero de esas personas, digamos, de las que vamos a buscar ese recambio para que entre aire a la política regional, para que entre aire a la política nacional y para formar parte de este nuevo Congreso que va a ser heterogéneo, diverso y en donde se van a reestructurar todas las fuerzas políticas para los próximos años. Así que yo estoy con buenas expectativas, al menos, de que va a ser más representativo que la Convención Constitucional de lo que es Chile. Van a ver ustedes que tengo razón. Y un poco más derechizado, porque la verdad es que, bueno, ustedes saben. Bueno, pues, la verdad es que nosotros acá desde Camiseteadas también esperamos un poco eso que acabas de decir y más que nada en el fondo viendo también de qué manera determinados personajes que entraron a esta convención constituyente también manosearon un poco lo que son los movimientos sociales y yo siento de que eso también la ciudadanía lo percibe. Es algo que también se manifiesta, es como el grito a voces, es como el vox populi y la verdad es que solamente estamos pidiendo un poco de cordura porque la verdad es que tenemos nuestro camino muy difícil, nuestro andar está bastante mermado por todo lo que ha ocurrido, estallido social, la pandemia y también la economía que ha tenido también grandes efectos no solo acá en Chile sino de que también en el mundo entero. Queremos agradecer tu participación, querida Paz, desearte el mayor de los éxitos y esperamos vernos también nosotros acá en un nuevo segmento de Camiseteadas el próximo lunes post elecciones. Muchas gracias, Leila. César, Toti, un abrazo grande para usted, gracias por la invitación, lo pasé chancho y también un abrazo grande a todas las personas que nos están escuchando en el Gran Concepción y en las distintas galaxias. Paz, ¿cuál es tu código de votación para este domingo? Ah, sí, es AA número 62. Perfecto, hoy le mandamos un fuerte abrazo Que te vaya bien, y todo Paz. el éxito del mundo este Muchas fin de semana. gracias. Cuídense, chao, chao. Chao, Leila. Chao, nos vemos. Oye, ahí está Leila, ahí sí, pensé que se iba. Oye, vamos a tanda comercial, ¿te parece? Perfecto. Cuando son las 8 o 5 de la mañana, vamos y volvemos al matinal entre primos y alguien más.